Hola Iglesia, Dios te bendiga, Iglesia del Centro Cristiano Restauración. Continuando con los estudios bíblicos, acostumbrado a nuestra iglesia los días lunes, vamos a hoy hablar del libro de Ezequiel. Pero primero que nada vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor Jesús, ponemos, Señor, este estudio bíblico en tus manos, que seas tú en mi boca, Padre, por medio de esta enseñanza y que pueda ser edificante para nuestras vidas. Lo pongo en tus manos, Señor, y dejo este estudio delante de ti para que tú obres en nuestras vidas. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El libro de Ezequiel. Ezequiel fue escrito por el mismo Ezequiel. Fue escrito en el año 592 a 572 a.C. y fue escrito a los cautivos de Israel. Este libro fue escrito en Babilonia cuando ellos estaban siendo cautivos en ese territorio. El libro de carácter profético, cuyo autor es el joven Ezequiel, que fue llevado cautivo a Babilonia a los 11 años de edad, antes de la destrucción de Jerusalén. El tema de su profecía es precisamente la destrucción de dicha ciudad, de Jerusalén. También las profecías sobre las demás naciones que entraron al juicio, precisamente los juicios que vendrían sobre el pueblo. También relata sobre el regreso de los exiliados y el futuro glorioso y la restauración de Israel. En este libro se destaca un estilo narrativo, ordenado y bien coherente. El método literario es una profecía. Por eso es que Ezequiel es mencionado como uno de los profetas mayores bíblicamente hablando. La razón principal de este libro fue anunciar el castigo de Dios sobre Israel y sobre las otras naciones y predecir la salvación para el pueblo de Dios. La énfasis que hace este libro es la inevitable caída de Jerusalén por causa de sus pecados, especialmente el de la idolatría, la trascendental soberanía de Dios como Señor de todas las naciones y de toda la historia. También hace énfasis en la pérdida y la restauración de la tierra y de la presencia de Jehová entre el pueblo de Dios. Asimismo, la promesa del Espíritu que da vida como la clave para la fidelidad del pacto de Dios con su pueblo. Cuando hablamos de este libro de Ezequiel, podemos diferenciar, ¿no?, que la nación estaba en crisis, que había una confusión que giraba en torno alrededor sobre la nación de Jerusalén. Y había unas realidades políticas que habían cambiado sobre Asiria, sobre Egipto y Babilonia y que amenazaban la misma existencia de Jerusalén. A medida que ellos fueron desplazados, los grandes imperios, Dios llamó a su pueblo rebelde a regresar a Él. En repetidas veces, el Señor, Dios de sus antepasados, envió a sus profetas para advertirles, porque tenía compasión de su pueblo y de su templo. Eso lo dice en Crónicas capítulo 36. Estos profetas incluyen a Jeremías, a ese propio Ezequiel y a Daniel, los cuales sus ministerios se superponen entre sí. Sin embargo, el pueblo se mofaba de estos mensajeros de Dios, y así como lo hizo con Ezequiel, con Daniel, y despreciaban las palabras que venían de Dios. Así que Dios los tuvo que entregar por causa de su pecado y desobediencia en manos de Nabucodonosor. Lo último que Dios quiere para su pueblo es el juicio. Dios prefiere primero perdonar antes que juzgar, pero tendrá que juzgar si es necesario, si se mantiene la desobediencia del pueblo. Debido a la persistencia y desobediencia del pueblo, Dios les pregunta: ¿acaso piensa que me agradan ver morir a los perversos? Claro que no. Mi deseo es que se aparte de su conducta perversa y puedan vivir. Sin embargo, si los justos se apartan de su conducta recta y comienzan a pecar y a comportarse como los demás pecadores, ¿se les permitirá vivir? No, claro que no. Ese es el juicio de Dios sobre las naciones. Asimismo, el libro de Ezequiel tiene unos temas importantes que es relevante el poder determinar. Primero, el juicio. El profeta Ezequiel usó de maneras poco comunes para profetizar el juicio venidero de Dios. Vemos que el relato muchas veces se da con ilustraciones bastante poderosas. También el segundo punto de los temas de este libro es la soberanía de Dios, el cual Dios es soberano durante el curso de la historia y sus juicios son frecuentes de una manera de autorrevelación.
y también la esperanza futura, que habría esperanza para el pueblo de Dios después del juicio. El propio Ezequiel, él en su libro, cuando comienza la literatura, dice en el primer capítulo, versículo 1, sí, en el año 30, y se refiere a la edad de Ezequiel. Él tenía 25 años cuando fue cautivo a Babilonia y a los 30 años comenzó su ministerio. Asimismo se podía entender que en ese tiempo, a los 30 años, es que los sacerdotes comenzaban su cargo, y por tanto era notable para Ezequiel que a esa edad el Señor lo había llamado y lo había escogido en su ministerio. Él era contemporáneo con Jeremías, con Daniel, los cuales tenían la misma edad, y Dios los nombró a todos ellos, pero todos, el pueblo se burlaba del trabajo ministerial que ellos estaban haciendo, profetizando en el nombre del Señor. Debido también a su contexto sacerdotal, él estaba particularmente interesado y a la vez familiarizado con los detalles del templo, y así Dios lo usó para escribir mucho acerca de ello. Ezequiel y su esposa, que es mencionado en el capítulo 24, estaban entre los 10.000 judíos que fueron llevados cautivos a Babilonia en el año 597 a.C. Ellos antes vivían en Tel Aviv, una ciudad en Israel, en la cuenca del río Quebar y probablemente al sur de Babilonia. Y describe también en este libro la muerte de su esposa, que estaba en el exilio, en el capítulo también 24, pero el libro no menciona la muerte del propio Ezequiel. Dentro de los aspectos literarios es importante determinar que los libros proféticos por lo general son extensamente poéticos, y sus profetas hablan aparentemente en estilos imaginativos y rítmicos. La mayor parte de Ezequiel, vemos en este libro, está escrito en prosa, pero también con un trasfondo sacerdotal. Esto tiene un efecto inolvidable, y su orientación sacerdotal también refleja en el tipo de oraciones gramaticales que se usan en esta literatura. El libro contiene 4 visiones y 12 actos simbólicos, y muchas veces se expresan en formas de parábolas. En este libro, cuando nos profundizamos a leerlo, vemos que hay un lenguaje bastante simbólico, de una manera bastante extensa, y así lo hicieron los profetas mayores. Esto da lugar a ciertas preguntas en los libros, ¿no? Que si esto es escrito en sentido figurado o en sentido estrictamente revelado, ¿no? En el parte literario bien establecido, pero aquí vemos que esto refleja muchos aspectos del juicio y la gloria de Dios. Y hablando precisamente sobre esto, entre los temas teológicos como tal de este libro, podemos ver que la gloria de Jehová es central en el libro de Ezequiel, apareciendo desde el capítulo 1, versículo 28, y en muchas oportunidades. El libro incluye descripciones vividas de la desobediencia de Israel y de Judá, a pesar de la bondad de Dios. También muestra el deseo de Dios porque Israel diera fruto para que Él le pueda bendecir. No obstante, los deseos egoístas que habían dejado a Judá lista para el juicio como una vid, lista para ser quemada. Hay bastante referencia a la idolatría de Israel y sus consecuencias que pueden ser vistas desde el capítulo 11 en adelante. Una ilustración simbólica del desastre general para el pueblo. También dentro de estos temas vemos que existen muchas escenas pintorescas que ilustran principios espirituales. Entre estas está Ezequiel comiendo un rollo, las 4 caras de ángeles representadas en los aspectos de la creación sobre la cual Dios gobierna. Hay una escena de una peluquería, hay pinturas en las paredes del templo recordándole a los lectores de lo que Dios realmente quiere en su lugar de su morada, que esto es la santidad y no la inmundicia. Y los carbones encendidos esparcidos mostrando juicio, como en el capítulo 10, versículo 2 al 7. También otra característica que involucra este libro son los ángeles de Dios llevando a cabo su programa detrás de las escenas. Y un tema también importante es que Dios hace responsable a todo individuo para buscar su justicia. Asimismo,
En este libro es importante y apasionante recalcar el carácter de Dios en esta literatura. Dios es glorioso, también se representa en este libro que el Dios es santo, a un Dios justo, también a un Dios paciente, a un Dios que provee, un Dios que se aira contra el pecado y contra la maldad, y un Dios que perdona y quiere establecer lo mejor para sus hijos. Y para finalizar, yo quiero decirte que en el libro de Ezequiel también hay una representación del Mesías. Ezequiel contiene varios pasajes que ilustran el triunfo de Israel a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Vemos a Cristo como cogollo de aquel alto cedro. Ezequiel 17, versículo 22 al 24. Esta profecía mesiánica demuestra el linaje real de Cristo en relación con David. En estas escrituras se usa a menudo la imagen de la rama en referencia a Cristo y a Jesucristo como tierno retoño que será plantado en el monte de Israel. Asimismo, Ezequiel pinta a Cristo como ese cedro majestuoso que puede proteger con su sombra a Israel. También lo presenta como el pastor que cuida sus ovejas. Es decir, que en muchos puntos del libro de Ezequiel habla sobre la obra de nuestro Señor Jesucristo, que iba a darlo todo por cada uno de nosotros. Así que, mis amados hermanos, iglesia amada, yo espero que este estudio bíblico haya sido de gran bendición para tu vida, que podamos profundizar, y te invito a la lectura bíblica de este poderoso libro de Ezequiel. Que Dios te bendiga, que pases un excelente día y que el Señor siempre esté en tu corazón. Dios te bendiga.